Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Somos Críticos. Estoy aquí de nuevo con Pablo y con Cristina y hoy día vamos a hablar sobre la nueva película de Thomas Vinterberg, Another Round, que representa o va a representar a Dinamarca en los Oscars para Mejor Película Extranjera y también está nominada a Mejor Dirección. ¿Qué les pareció la película, chicos? Bueno, a mí la película me pareció que trataba sobre un problema bastante serio en la sociedad, que es el alcoholismo, que normalmente muchas de las películas que tratan estos problemas de adicción como alcohol o drogas, me parece que tienen escenas muy perturbadoras, que la cámara te da a entender que es como que un mundo oscuro en todas estas adicciones, y siento que con esta película no fue así, ¿no? Para Another Round, desde un inicio vemos que este experimento, pero nunca como que te lleva al morbo ni te lleva a un drama triste, ¿no? Siempre tenía como sus toques de humor negro, y como te llevan a través de la vida de estos personajes, que sí es dramático y son temas delicados, pero no nos hace sufrir tampoco, ¿no? Y eso es lo que me gusta, porque el director sentí que era bastante fiel a ese estilo y es lo que hace a la película única y me gustó por esa parte. A mí también me gustó, como dice Chris, creo que esta película toca un tema relacionado al alcohol. Por un lado, más positivo, se podría decir, el efecto positivo que tiene en la vida personal o profesional de una persona, pero siempre mostrando los riesgos de que cuando algo se excede o pasa los límites, pues es perjudicial. Creo que lo interesante es que en general uno puede asociar estos temas del alcohol y el chupar y todo con la juventud, y esta historia creo que aparte busca reflejar un poco la juventud danesa, ¿no? De cómo ellos toman y celebran, y que ahora lo hayan enfocado en este grupo de 4 amigos que son ya son adultos, que tendrán como 40 años, que ellos decidan meterse también en este mundo del alcohol y de tomar para mejorar aspectos de su propia vida. Es interesante porque, como digo, normalmente lo verías a lo mejor por parte de jóvenes, pero que lo retraten en adultos te da una imagen un poco distinta y te hace ver otra parte también de lo que es el alcohol, ¿no? Para la vida de estas personas. Claro, yo creo que parte mucho de la disconformidad que tenían estos personajes con su propia vida, lo cual los lleva pues a experimentar con esta teoría y meterse de nuevo en el mundo del alcohol, porque bueno, es algo que vemos en el principio, por lo menos con el personaje protagonista, que no, prácticamente no quería tomar, a volverse a meter casi de lleno al alcohol. Y algo que les quería comentar ahora al principio es que, como dicen ustedes, ¿no? La visión del director en esta película no es darle, digamos, una mala imagen al alcohol, porque creo que dentro de todo eso ya se sobreentiende, ¿no? Creo que cualquier adicción es negativa, entonces era un poco redundante entrar en una narrativa que quiera dar énfasis en eso, sino que en este caso representa quizás una visión distinta de lo que es la vida en un país como Dinamarca, porque creo que, o es conocido, que los países nórdicos suelen ser los que a ojos del mundo se les representa como que tienen una mejor vida, que tienen pues seguro de salud, mejor educación y todo, pero acá te muestra quizás el otro lado, ¿no? La desconformidad con la vida personal, el entrar en una edad en la que todo se vuelve un poco más repetitivo y es darle esta imagen al alcohol como una especie de salida, ¿no? Pero bueno, antes de ahondar un poquito más, Cristina, ¿nos puedes dar la sinopsis de la película, por favor? Sí, a ver. 4 profesores de secundaria en Dinamarca, Martin, Tommy, Peter y Nikolai, ponen a prueba una teoría que indica que al mantener el 0,5% de alcohol en la sangre, mejorará su desempeño tanto en la vida profesional como en la personal.
¿Y qué opinaron sobre el protagonista, las actuaciones o la misma dirección, ¿no? Porque creo que el hecho de que esté nominado a Mejor Director dice bastante. Yo creo que va muy de la mano con quién es Thomas Vinterberg, ¿no? Thomas Vinterberg es un director con bastante trayectoria y es uno de los directores que impulsó un movimiento justamente nacido en Dinamarca, en conjunto con Lars von Trier, que es el Dogma 95, ¿no? Que busca, al igual que buscaba emular lo que hicieron con la Nouvelle Vague en los 60s en Francia, que era buscar el realismo en el cine, el uso de la cámara en mano, el mostrar historias muy, muy basadas en la realidad y que no tuviesen pues mayores efectos especiales, efectos visuales. Y es algo que creo que ha mantenido desde esa época, en los 90 hasta ahora, ¿no? Porque justamente, como les mencionaba hace un rato, esta historia creo que busca representar parte de la realidad danesa. Estaba leyendo, por ejemplo, que en Dinamarca existe un estudio que dice que 12,4 personas por cada 100.000 mueren a causa del alcohol, directa o indirectamente. A diferencia de, por ejemplo, países como España o Italia, que en el mismo estudio esa cantidad de personas no pasa de las dos. Entonces te da a representar, creo, muy bien cuál es la realidad de un país que a ojos del mundo puede ser muy próspero, pero que dentro de sí puede tener muchos problemas, ¿no? En este caso el alcohol. Creo que la edad para comprar bebidas alcohólicas en Dinamarca es a partir de los 16 años, que es incluso más bajo que acá. Claro. Ajá, es más bajo que acá en el Perú. Por eso todos los estudiantes están borrachos todo el rato. Exacto. Sí. Y creo que también, bueno, es hasta cierta cantidad. Tampoco es que puedan comprar todos de los 16 años, creo que es hasta cierto porcentaje de alcohol. Pero ya a partir de los 18 también ya tienen todo, digamos, disponible, ¿no? Ujú. Y mucho de la película también, o la película crece muchísimo a través de la actuación de Mads Mikkelsen, que es un actor, o sea, que creo que es muy, muy underrated Ujú. en la industria. Es un gran, gran actor. Y en conjunto con el resto del elenco y la propuesta visual, que como les digo, es muy de cámara en mano, muy de estar ahí cerca al personaje, el personaje siempre en el centro de la escena, la hacen crecer mucho y es una película que creo que te puede llegar a mostrar de una forma muy sincera cómo es la vida en Dinamarca dentro, ¿no? Porque como les digo, se diferencia mucho de cómo lo vemos nosotros de fuera. Sí, a mí la actuación, como decías, de Mads me pareció impecable. O sea, te transmitía como al comienzo que lo sentías recontra aburrido, recontra monótono. l- O sea, lo sentías así y te lo transmitía. Y luego la última escena que me pareció espectacular, que él sale y baila y se mete unos pasos de baile increíbles que dije, ¿de dónde ha salido este hombre, no? Me encantó, me gustó bastante esa última escena, fue como cerró todo demasiado bien la película y me gustó. Eh, y también lo que decías del alcohol en estos países como en Dinamarca, en Noruega, ¿no? Justo en la película a mí me impresionó que el profesor hable con sus alumnos sobre el alcohol, como así nomás, Ujú, ¿no? sí, Como claro. venía y le decía al chico, ¿cuánto tomaste este fin de semana? Y el chico le contesta, y yo me quedé como, nunca en mi vida un profesor me va a preguntar eso, ¿me entiendes? Ujú. O sea, en el colegio, Sí, nunca, jamás. ni siquiera en la universidad, creo. Ujú. Entonces eso me chocó, pero es parte de esa cultura, ¿no? Que desde chiquitos están tomando un montón. Y también la misma esposa dice, ¿no? Que ahí fue cuando me di cuenta, no me importa si eres alcohólico porque todos acá en Dinamarca son unos alcohólicos. Exacto. Entonces sí, metían mucho ese problema social y cultural que tiene ese país. Sí, creo que justamente eso, la manera en que él refleja la cultura, bueno, la cultura joven danesa, en cómo consumen alcohol, que creo que es algo que
a lo mejor el de afuera no necesariamente conoce mucho, hay gente que a lo mejor sí. Me pareció muy, muy precisa la manera en que la mostró, justo lo que tú decías, que los profesores hablaban con los alumnos sobre alcohol, o el profesor que le dice a su alumno, ¿por qué no tomas un poco antes de tu examen? Y pasó y se graduó. O sea, en la vida un profesor Claro. te va a recomendar algo Loquísimo. así. Entonces es como Sí. una mentalidad súper abierta, cosa que me gustó. Ahora, yo sé que Thomas Vinterberg, el director, se basó mucho en historias que le contó su hija Ida sobre los jóvenes daneses, sobre cómo tomaban y celebraban y todo. Él se basó en historias que ella le contaba y su hija iba a ser la hija del personaje de Mads Mikkelsen, pero 4 días después del rodaje, que empieza el rodaje, ella fallece en un accidente de carro. Entonces él replantea un poco el guión y dice, al comienzo lo iba a hacer básicamente en cómo el mundo sería diferente sin el alcohol. Porque, por ejemplo, ellos usan mucho de referencia a Churchill, de cómo él desayunaba whisky todos los días, como diciendo, mira este hombre lo que hizo, el líder que fue, y tomaba. O sea, no tuvo una repercusión muy negativa en ese aspecto. Pero él después decidió cambiar la historia un poco a más por el hecho de que no solo tomar, sino apreciar la vida, como que despertarte y vivir, porque estos hombres, si bien en el alcohol encontraron una manera de soltarse más, creo que tú mismo tienes que buscar vivir, hacer otras cosas, experimentar y no sé, y ver la vida de otra forma. Y él planteó eso un poco, ¿no? Relacionado pues a la vida familiar del personaje, a su vida social, a su vida laboral. Y lo bien que se sentían ellos después al ayudar a sus alumnos, al ver cómo pasaban. O sea, yo creo que va más allá del alcohol y eso quiso plantear él. Y me pareció muy bonito por eso. Y sin dejar obviamente de mostrar que el exceso o si pasas los límites te perjudica, como le pasó al amigo que no pudo salir, ¿no? Que también es muy real eso. Claro, yo creo que era un efecto bola de nieve el tema de la teoría, ¿no? Porque creo que ya desde que arrancaron con el tema de la teoría del alcohol y todo esto, tú ya te esperabas que el final no iba a ser bueno, porque como sabemos, el alcohol trae problemas. Ujú. Y es justo, como dices tú, el hecho de ver cómo ellos al principio se sentían bien con el alcohol y todo. Incluso empiezan a llevar, al menos con Martin, el profesor, el personaje de Mads Mikkelsen, todo lo que hacía prácticamente hasta en clase giraba en torno al alcohol, ¿no? Ponte, estos pop quiz que hacía en sus clases los basaba mucho en eso porque él sentía quizás que con el alcohol, con los temas de alcohol, conectaba más con sus alumnos. Claro. Y sí, o sea, te das cuenta que se convierte casi en su método de enseñanza. De igual forma con el otro amigo que ayuda a este chico que tenía problemas como de ansiedad. eh, se vuelve ya, digamos, algo muy, muy metido dentro de la idiosincrasia de estos personajes, ¿no? El tener el alcohol presente en todo. Y como dices tú, ¿no? Y como también les decía, o sea, tú te dabas cuenta desde un inicio que esto no iba a tener un final positivo. Al menos no para todos, porque si bien, como dices tú, la mayoría pudo salir, está este profesor que era el director técnico de este equipo de fútbol de niños, Tommy. que, pucha, no, ajá, claro, que no pudo salir y es una escena muy triste, ¿no? Porque tú ves, sobre todo este chiquito que él ayudó, Sí. al que no se metía, o sea, no podía, o lo fastidiaban, o simplemente no estaba muy en sincro, digamos, con el resto de sus compañeros. Es la cara que tú ves al final cuando se despiden de él, ¿no? Y es muy fuerte porque, como les decía, el alcohol en Dinamarca es una de las principales causas de muertes. Y ahí se ve muy bien ejemplificado qué conlleva todas estas cosas y qué es lo que se deja atrás por una adicción, en este caso, ¿no? Claro. Ahí justo con lo que decías de los estudiantes, algo que a mí me jaló mucho el ojo, que va mucho más allá del alcohol, que fue que al comienzo Martin decía como, en verdad no tengo nada, no estoy bien con mis hijos, no estoy bien con mi esposa, no estoy bien en mi profesión. Y también Tommy decía, ¿no? Como
yo también estoy solo ahorita y estoy bien. O sea, él dijo que estaba bien, ¿no? Pero que le hubiera encantado tener como a alguien más para compartir esos momentos y que en parte envidiaba un poco a Martin porque tenía a su esposa y a sus hijos, ¿no? Claro. Pero sentí que como todos estos profesores tenían a sus alumnos y en parte comenzaron a tener una mejor relación por el alcohol, pero como sentí que los estudiantes al final eran como una buena relación con el profesor, ¿no? Como sus hijos, por así decirlo, y para Tommy fue así. O sea, Tommy murió, pero no murió solo, o sea, un montón de gente lo quería y todos sus estudiantes fueron a verlo en el entierro. Entonces te daba, por lo menos por ahí saqué un mensaje bonito de que no estaba solo y no tenía que irse por el alcohol, por eso, ¿no? Y tenía a su perrito, que no sé qué pasó con él, Dios mío. Sí. Ay, ¿verdad? Sí, sí, sí. Su perro. Creo que, o sea, asumo que al final salvaron al Ay, perro. sí, ¿no? Porque espero, por Dios. Claro. yo también espero. Algo que iba a decir yo de Mads Mikkelsen que no dije fue que a mí al comienzo me chocó mucho. Creo que empaticé mucho con lo que él sentía cuando al comienzo daba sus clases y estaba súper inseguro y se reunió con los papás y los papás prácticamente le dijeron: yo no quiero que mis hijos den el examen contigo, porque prácticamente le dijeron: Exacto. eres un mal profesor, no, los confundes. Yo sentí horrible y la verdad es que el personaje Martin, que era Mads Mikkelsen, a mí me... como que logré sentir lo que él sentía porque de verdad que tenía una cara y la manera en que hablaba y que le costaba soltar y decir. Por eso creo que esta última escena en la que él por fin decide bailar, eso que se supone que ya sabía bailar desde antes, impacta porque es una imagen que tú dices: ¡hala, sí! O sea, ¿quién es él? Es otra persona que ha evolucionado a partir de todo lo que le iba pasando en la historia. Pero el comienzo a mí me chocaba muchísimo. De verdad sientes esa como tensión de... ¡ay, pobrecito!, ¿no? Pero bueno. Pero ahí vienen las famosas midlife crisis, ¿no? Ujú. Que a muchos le dan, en verdad. Creo que sería raro que a ti como persona no te dé una crisis existencial en algún momento en tu vida, ¿no? Y creo que a estos personajes estaban pasando por esta crisis, mucho más Martin, ves su vida antes y su vida después y es totalmente distinta. Y siento que lo que pasó en esta película es tocar fondo, ¿no? Que su amigo se muere, ¿no? Que su esposa lo deja, entonces prácticamente toca fondo y al tocar fondo vuelve a subir y vuelve como a vivir de alguna forma, como que despierta. Entonces, sí, ¿ustedes qué piensan de esta crisis existencial de la vida? ¿Creen que pasa o no? Yo creo que sí, ¿no? O sea, es algo totalmente factible. Yo creo que en algún punto en tu vida te vas a sentar y vas a decir: pucha, ¿en qué estoy ahorita? ¿Qué pude haber hecho? ¿Qué no he hecho? Y en los personajes, ya digamos que a esa edad, sobre todo entre los 40, 50, por eso es un midlife crisis, ¿no? Como entre comillas la mitad de tu vida, es aún más fuerte. O sea, estamos viendo 4 personajes que estaban sentados tomando, o sea, como en una cena, ¿no? Celebrando un cumpleaños, y cuando a medida que vas conociendo a cada uno te das cuenta realmente cómo vivían, ¿no? En el caso de Martin, totalmente desconectado tanto de sus alumnos como de su familia, porque él mismo menciona que las cosas con su esposa no eran las mismas hacía años. Sus hijos tampoco estaban muy presentes en su vida con él. En el caso del resto, por ejemplo, Tommy, que vivía solo con su mascota, también muy desconectado de casi todo. El otro que tenía también esposa e hijos, te das cuenta de que su matrimonio tampoco está funcionando muy bien. Prácticamente todo lo que conversa con su esposa tiene que ver con discusiones sobre sus hijos, su familia. Y ellos mismos comentan que cuando eran más chicos era totalmente diferente, ¿no? A Martin le dicen como que tú eras este pata que prácticamente caminaba, era lo máximo en la calle y se quería comer el mundo. Y ahora estás acá en la mesa llorando porque no puedes, o sea, tu vida simplemente no fue lo que quisiste.
Y es ese mirar atrás y el darte cuenta de cómo han cambiado las cosas, cómo te sientes en este momento en particular, lo que te lleva a este tipo de crisis, creo yo. Que no sucede exactamente en la mitad de tu vida, no puede, como Ujú. dices tú, en cualquier momento. Es cuestión de el momento que estás viviendo ahí. Entonces yo creo que sí, es algo que pasa definitivamente y que cada uno conlleva de maneras distintas, ¿no? En este caso fue el alcohol, pero puede ser también otro tipo de cosas. Hay gente que se compra un carro, o trata de vivir experiencias que Renuncias no a tu lograron. trabajo. Ajá. Claro. Claro, ajá, Claro, ahora hay gente que no le pasa, o por lo menos le pasa, pero a un nivel Mucho mucho más leve. menor, claro. Creo que Ajá. hay claro. de todo, pero creo que también se trata un poco de la rutina de vida, porque si sigues haciendo lo mismo tanto tiempo y no buscas experimentar o conocer otras cosas, pues sí, sí te llega a aburrir y entras en un estado de preguntarte y preguntarte qué hago con mi vida, que ya no sé qué hacer, y eso a ti anímicamente también te deprime. Entonces las personas que están a tu alrededor absorben eso y les afecta, ¿no? Ujú, Como le pasaba a él con su claro. familia y todo. Y creo que lo de la rutina también entra. Ahora, lo que decía Christy de tocar como tocar fondo, que a partir de ahí es que cambia su vida, me pareció muy interesante porque me puse a analizar que en la película ellos literalmente tocaron fondo en el alcohol, dijeron, vamos a tomar hasta Ujú, olvidar, Ajá. y eso fue lo que hicieron, y al sí. tocar fondo en el alcohol, tocaron fondo también en sus vidas, porque se dio cuenta que su esposa la engañó y terminó con su esposa, el otro se vuelve alcohólico, o sea, fue como tanto literal como metafórico, se podría decir. Entonces, sí, es como ese punto donde te das cuenta de que ya llegaste, sobrepasaste el límite y tienes que buscar otra manera de mejorar tu vida sin este recurso, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Claro, ahí justo en esa parte que tocan fondo, es raro, a mí me resultó raro porque sentía que ya querían salir de ahí, por lo menos Martin dijo antes, en verdad acá lo dejo, me voy con mi esposa, estoy bien con ella, ya no quiero seguir con Ujú, esto, pero fue más como una presión grupal, ¿no? Que les decían Claro. o hasta la como, tentación. tenemos que terminar el experimento y tenemos que terminarlo de esta forma. Y fue ahí que ya fueron con todo, pero sentía que a todos les estaba yendo súper bien con el alcohol hasta que tocaron ese fondo y fue como Sí, ya, ok, hasta acá exacto. nomás, ¿no? Claro, es que fueron aumentando sus dosis, ¿no? O sea, arrancaron con esto del 0.5, pero Martin lo pisó un poquito el acelerador y les dijo después como que no, yo he llegado hasta 1% y mejor todavía. Entonces, este constante testeo de las cosas y el estar tomando alcohol todo el día, porque literalmente, o sea, ellos decían, tenían como un horario, ¿no? Creo que desde las 8 de la Ujú. mañana hasta que acaba el día laboral. Ujú. Pero como tú dices, ya llevarlo al extremo, que fue ese día que se juntaron los cuatro y bueno, terminaron pues Martin tirado fuera de su casa, el otro meándose en la cama, es como que ya fue llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y si bien ahí te das cuenta también cómo reacciona cada uno al alcohol, ¿no? Porque creo que incluso después de eso, es el profesor que le dice al alumno que tome antes del examen. Sí, le hice después de eso. Ajá, claro. Entonces ya es cada quien, digamos, sacó sus propias conclusiones del asunto, ¿no? Si bien ellos se abstuvieron a seguir tomando alcohol, Tommy se volvió alcohólico Sí. y terminó muriendo, pero aún teniendo estas ideas de que el alcohol, o sea, en cierta forma los ayudó en un momento, Ujú. ¿no? Claro, y también ahí entra el final de la película, que también es un poco confusa porque pasan todo esto y al final igual van y celebran y toman un montón de alcohol. Ujú. Entonces, ¿a ustedes Exacto. qué les Sí. pareció? ¿Aprendieron la lección? ¿O como en verdad no sirvió mucho esto del alcoholismo, ¿no? Yo creo, bueno, definitivamente hay muchas maneras de aprender una lección y yo creo que en la película el que se les haya muerto su amigo cuando los cuatro tuvieron la idea de entrar a eso, te hace sentir una carga, podría ser de conciencia bien fea. Y sí, y es un motor
grandísimo para dejar de hacer algo que te has dado cuenta que los ha dañado. Ahora, yo creo que si tú eres capaz de manejarte y saber cuáles son tus límites o hasta dónde llegar, podrías emplear el alcohol en cierto modo para que no sea perjudicial para ti y te ayude. Pero también puede pasar que si tú encuentras en el alcohol ese efecto de que, hace que mi vida sea mejor, no lo vas a poder dejar. Entonces creo que es muy difícil jugar con ese tema del alcohol si es que no eres lo suficientemente consciente de poder manejar tus límites, hasta dónde o acá ya paro, porque si se te va, pues te puedes perder, puedes terminar siendo alcohólico. Entonces yo creo que es un riesgo usar el alcohol para este tipo de cosas, aunque a algunos les funcione. Es que ahí, por ejemplo, a Martin, aparte de que su amigo se suicidó, que es lo que entendimos, todo lo demás le fue bien, porque al final su esposa le escribe, te extraño, quiero regresar contigo, y de ahí sus estudiantes vienen y lo abrazan, lo besan, como que todo le resultó recontra bien. Claro. Y después vuelve a tomar, entonces para mí sí fue un poco confuso eso, ¿no? Sí, yo creo que esa celebración final va mucho de la mano con eso, ¿no? Creo que ellos se dieron cuenta de que al final sí lograron lo que querían, como esta aprobación, sentirse bien, formar parte de algo, volver a sentirse jóvenes. Entonces, yo lo que entendí por el final es que, ok, no creo que vuelvan a hacerlo el experimento y todo esto, pero tampoco es que vayan a dejar de tomar alcohol para el resto de su vida. Claro, claro, o sea, tampoco, ¿no? Pero sí, igual te lo deja un poco abierto, ¿no? Sí, Sí, o sea, lo claro, abierto. está como diciéndote, por supuesto, toma si quieres tomar, no lo tienes que dejar de hacer, pero hay un límite y tienes que controlarte y tienes que tratar de no llegar a ese fondo, pues no, que ellos tocaron en su momento. Sí, igual lo que sentí era que también estaban tomando para celebrar, ¿no? Que es totalmente Claro. distinto a lo que estaban haciendo antes. Claro. Claro. Ujú. Sí, aparte Sí. no es que les haya nacido simplemente, sino que como te digo, ya formaban parte de estos alumnos, como que este grupo de alumnos Ajá. y son ellos los que los llaman. De la y juventud. todo. Exacto. Entonces ya era también como que era distinto, ¿no? O sea, el Sí. escenario era diferente. Es otro motor para querer tomar, ¿no? Ujú. Sí. A modo de celebración y no tanto como que en una búsqueda de algo extra, ¿no? Ahora, así rápido les quería preguntar si ustedes pondrían a prueba esa teoría. A ver, Pau, yo quiero escuchar tu respuesta antes. Ay, Dios. Yo sé, por ejemplo, que hay muchas personas, por ejemplo, actores, que antes de salir a escena, por ahí que se toman un traguito de algo para ayudar en los nervios, en la ansiedad. ¿Funciona? Sí, puede funcionar. Yo por ahí que sí me atrevería a hacerlo en algún momento si es que tengo que hacer una presentación o salir a hacer algo donde hay demasiadas personas. Pero tienes que ser muy cuidadoso porque ahí hay cosas que involucran que la memoria, la estabilidad. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Yo lo tendría, por supuesto, y tampoco agarrarlo mucho de costumbre, porque creo que ese sería mi temor de probar algo así, que después te das cuenta de que sí me funciona y lo quiero seguir haciendo, y ahí me entra el temor. Sí lo podría probar, sí, definitivamente, pero me da esa duda, ¿no? De qué puede pasar si uno después se acostumbra a eso, ¿no? Porque también tienes que buscar maneras de poderlo sobrellevar sin alcohol, ¿no? Supongo. Claro. Bueno, yo me daría mucho miedo, o sea, siento que no me atrevería en lo profesional. Digamos, si yo me tomaba un shot antes de dar un examen, olvídate, me iba a ir pésimo en el examen porque me iba a poner nerviosa y no me iba a dejar concentrar. Pero siento que para personas que, como dice Pau, y que tienen mucho más ansiedad, o son súper nerviosas en ese sentido,
sí podría funcionarles, ¿no? Porque el alcohol ayuda a relajarte, a que no estés Exacto. tan tenso. Entonces, a esas personas, como justo el alumno que ayudaron, a esas personas creo que sí podría darles un empujón, ¿no? Como salir de su zona confort un poco. Pero yo personalmente en lo profesional no lo probaría. Pero por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Pero en una cita, cuando tú sales con alguien, siento que fluye mucho más una conversación cuando hay alcohol de por medio que cuando no hay. Entonces, en ese tipo de situaciones sí lo he visto y lo puedo comprobar de que es verdad que el alcohol sí ayuda en algunas cosas, ¿no? Positivamente. Sí, yo también iría más como Chris. Creo que lo llevaría más por un lado social y no tan profesional. O sea, a mí no, bueno, si soy sincero, ponte, siempre me ha costado, por ejemplo, soltarme con gente nueva que no conozco. Y Ujú. sí, cuando era más chico, quizás sí tomaba cuando salía y lo hacía con ese propósito, justamente de estar un poco más suelto. Pero eso también en algún momento tenía su lado negativo, ¿no? Y es como también dice Pau, es cuestión de aprender cuáles son tus límites, qué es, porque, ¿sabes qué pasa? Hay distintos tipos de borracho, es la verdad. Entonces, Y depende, hay gente más polla que otros. Sí, exacto, y la gente, o sea, dependiendo de la persona, se comporta distinto. O sea, no todos se emborrachan igual. O sea, hay borrachos llorones, hay borrachos que se pelean, hay los borrachos que sí, o sea, son relajados y depende de cómo seas tú, el hecho de cómo lo puedas llevar, ¿no? Yo creo que he pasado por todas las, por todas las etapas. Entonces, yo creo que ya está, ahora ya no lo haría. Fuera de cosas, creo que sí tuve unos años en los que sí pude haberlo hecho y bueno, lo viví quizá, pero ya es como que llega un punto en el que también creo que te pones a pensar y ya es cuestión también de crecer, creo yo, y ver las cosas distinto, como para saber qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no. Así que ya yo creo que ese punto de mi vida creo que no, no lo volvería a hacer, creo que tampoco lo necesito. Eh, pero sí vería, como han dicho ustedes, ejemplos o momentos en los que un par de tragos no es tan mal, ¿no? claro. Igual, ahora, justo después de ver la película comencé a analizar porque ponían muchos los ejemplos de políticos o figuras públicas que hacen uso del alcohol, ¿no? Sí, Claro, como sí, sí, Churchill. sí. Y me- sí, y venían a mi mente, o sea, nuestros políticos, Toledo, o sea, Toledo. salía borracho como en tres entrevistas o cuatro lo han grabado con algunos tragos de más. PPK por ahí también. Y ayer que estaba viendo el debate presidencial, el candidato López de Aliaga Ah, parecía que se hubiera sí. tomado algo. O Sí, sea, sí, creo sí. que sí es algo que lo usan como una estrategia, Ujú. ¿no? Es que, claro, como dijiste hace un rato, o sea, creo, dependiendo de la ansiedad que tiene una persona, qué sé yo, es que el alcohol es una droga depresiva, o sea, digamos que te tranquiliza, por decirlo de una manera, al Claro, contrario de otras que te exaltan, ¿no? claro. Entonces, para escenarios así como los políticos, creo que sí hay varios que deben tomarse un par de tragos antes de una conferencia o antes de algún acuerdo, ¿no? Pero que no les juegue en contra, porque eso ahí sí no te Porque O funciona, sea, pues, ¿no? a, obvio, se nota, a pues, ¿no? nuestros políticos les jueguen contra, ojo, pero Es que no, sí, no, no de sé, es que repente otros no. no conocen sus límites, creo. Y bueno, ya pasando de esta película, ¿qué otras películas internacionales recomendarían? Mm, Porque en los últimos años han estado de moda, ¿no? Ok. Como que el año pasado ganó Parasite el Oscar a Mejor Película. Sí. La película internacional que yo más recomiendo y siempre voy a recomendar es La vida es bella. La amo, esa película. Creo que el mensaje que te deja de cómo una situación tan terrible como un campo de concentración se lo hacen ver como un juego a un niño,
Me pareció algo increíble. A mí me encanta esa historia, esa película y siempre la recomiendo para el que sea. Bueno, si eres muy sensible, por ahí que no te la recomiendo tanto, pero No, es igual, buenísima. igual tienes que ver esa película, 100%. Sí, 100%. Yo, la que más me gusta y siempre me acuerdo es Amigos Intocables. Mm, Untouchables. Francia. francesa. La Ujú. francesa. La vi en el cine y me encantó. Es Es muy una buena esa película película. fácil de digerir, ¿no? No es que sea muy complicada como La vida es bella, ¿no? Sí. Em, pero me gustó bastante y, y sí, creo que esa es la película que más rescato internacionalmente, aparte de Parasite, ¿no? Que la mencionaste, Conrad. Sí. Ujú. Y Relatos Salvajes, peliculón. Relatos Salvajes también es un peliculón. Bueno, si ya todo, ponte, yo iba a decir justo ahora que dice cine argentino, iba a recomendar Nueve Reinas, que es una película que a mí me gusta mucho, con Ricardo Darín y Gastón Pauls. Y otra que a mí me encanta, que recién la vi hace poco, pero de verdad que se ha convertido en una de mis películas favoritas, es Cinema Paradiso. Es una película italiana que cuenta la historia de este niño. Y es prácticamente la historia de su vida, ¿no? Te cuenta la historia de él de niño y ya de grande, cuando después de haber trabajado muchos años en un cinematógrafo, en un cine de un pequeño pueblo en Italia, se convierte en un director de cine y vuelve a ese pueblo después de muchos años. Es de verdad que una grandísima, grandísima película. O sea, yo creo que es... No me gusta esta frase, la verdad, pero mucha gente la describe como una carta de amor al cine. A mí me parece que es muy vago comentarlo así, pero es que como Qué la película trata romántico. justamente, como la película trata justamente del cine, tiene muchísimo que ver. Y a nosotros que nos encanta, nos encantan las películas, creo que sí es definitivamente una película que todo el mundo debería ver. Y estoy segurísimo que les va a encantar. Muy aparte de que el soundtrack, el score de la película, lo hace Ennio Morricone, que es un capazo de los mejores compositores de cine de la historia. Y creo que literalmente esa película es su mejor score de todos. Por más que no ganó el Oscar ese año. Así que la recomiendo muchísimo. Y bueno, hace poco justo hicimos un post de películas internacionales en nuestra página de Instagram, que también pueden chequear. Hay algunas recomendaciones más por si quieren ver. Así que ya casi para finalizar les quería preguntar si tenían algún comentario final sobre la película y qué puntaje le pondrían. Comentario, bueno, creo que yo no he visto, sinceramente, las demás nominadas a Mejor Película Extranjera, pero si esta gana, la verdad que me parecería muy merecido. Creo que tiene un tema muy importante que reflejar en la sociedad, ya sea de los mismos daneses o los extranjeros, porque te da una visión muy interesante de lo que es el alcohol y las ganas de vivir y todo eso. Y nada, la verdad es que me gustó mucho, me sorprendió, no sabía mucho qué esperar. Sí había escuchado buenos comentarios, pero en sí no sabía mucho qué cosa iba a ver yo en la película. Y salí muy, muy contenta. Creo que la dinámica que hubo entre los personajes me gustó mucho y ahora que me acuerdo, leí también que el director se juntaba con los cuatro protagonistas y tomaban hasta cierto punto en el que ya no sintieran roche el uno con el otro. Entonces se hicieron así, soltaron todo, entonces se generó una confianza muy paja y creo que eso también se vio reflejado en la historia y me gustó mucho. En cuestión puntaje, yo le pongo 8.5 a la película. Sí, como comentarios finales, no tengo muchos porque creo que lo hemos dicho ya todo anteriormente. Me gustó que se base en una teoría psicológica. Creo que hace tiempo no veía algo así en el cine. Los personajes y los mismos actores me gustaron mucho porque tenían mucha química entre ellos también. Y de hecho al comienzo no estaba muy ubicada de quiénes eran los personajes principales, porque no sabía que eran cuatro, como igual que Paui, no sabía mucho qué esperar de la película,
pero me terminó gustando. Creo que la historia fue increciendo, por así decirlo, y tuvo un final tan bueno que quedas como a gusto con la película, ¿no? Y se las recomiendo también. Creo que a muchas personas que puedo decir entre 40 y 50 años que pueden estar pasando por esta crisis también. Es muy buena y se pueden sentir también muy relacionados, ¿no? En cuanto a puntuación final, creo que le pondría también un 8.5 sobre 10. Yo lo último que quería apuntar sobre la película, en cuanto a las actuaciones sobre todo, es que es muy fácil hacer de borracho mal, o sea, actuar mal como borracho, llevarlo a la exageración, a hacer ya algo muy extravagante, ¿no? Yo creo que quizás es justo por lo que mencionan ustedes de la compenetración que tenían entre ellos como actores y, bueno, en la película como amigos, el llevarlo a algo, creo, muy natural. O sea, yo creo que se sentía real la actuación, por más que, como les digo, es muy sencillo llevar una actuación de borracho al límite. Acá se sentía moderada dentro de lo que entraba pues en la narrativa de la película, ¿no? Entonces eso también me parece muy, muy valioso en cuanto a la dirección de Thomas Vinterberg y en cuanto a la interpretación de los actores. A mí, como dicen ustedes, también me gustó mucho la película. Se me hizo sencilla de ver, cosa que a veces no me pasa con películas que no, o sea, que no conozco el idioma original. Pero nada, me llevo una muy buena impresión y creo que yo le pondría un 8 también a la película. Así que bueno, eso sería todo por Another Round, que va como, creo, como favorita a ganar el Oscar este año a Mejor Película Extranjera. Recuerden que a nosotros nos pueden seguir en @nosomoscriticos.p en Instagram, en donde nos pueden escribir, nos pueden preguntar también dónde pueden encontrar estas películas, porque sabemos que varias de las películas que están nominadas aún no están en plataformas de streaming, así que con todo gusto los podemos ayudar. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo.